al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de un tema que es súper interesante y es la financiación en el sector inmobiliario. Queremos hacer muchas cosas, decimos que falta vivienda, que hay mucha demanda y falta oferta, pero claro, se necesita el dinero, se necesita la financiación, por eso hemos querido centrar el debate en ello. El sector inmobiliario además está viviendo un momento de gran incorporación de capital. Se está produciendo un boom de inversión en el sector residencial español, está poniendo todos los inversores el foco en el residencial español y la verdad es que lidera el crecimiento de inversión total, con un aumento del 31% hasta septiembre de 2025 y superando los 12.900 millones de euros. Bueno, pues este auge viene impulsado sobre todo por la fortaleza del segmento living. Hemos hablado en este programa mucho del segmento living, ¿no? Y también por la fuerte demanda internacional, que también lo hemos hablado mucho. El mercado español se está convirtiendo en uno de los principales destinos para los inversores extranjeros en Europa. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, pues al final se sitúan como grandes polos de atracción de esta inversión inmobiliaria. Hoy vamos a analizar el momento que vive la financiación en el sector y si es suficiente la financiación disponible para acompañar este boom de inversión, cuáles son los principales retos para asegurar un acceso adecuado a la financiación en el sector. Y bueno, y todo ello, todas estas preguntas y muchas más las vamos a tratar de dar solución con expertos en la materia que tengo hoy, que tengo una mesa de lujo y además estoy en un sitio de lujo, en el Palacio de la Bolsa, que como decíamos antes con Diego, pues es que es belleza e historia, o sea que no podíamos tener mejor marco. Así que voy a empezar a presentarles porque están aquí en directo conmigo. Muchísimas gracias a todos y está con nosotros Daniel González Esteban, que es director de Negocio Promoción Territorial en Madrid del Banco Santander. Buenos días, Daniel. Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y un placer de tenerte. O sea, sabes que siempre estoy encantada y además de reuniros aquí en la Bolsa. O sea, que es que, vamos... El sitio es increíble, es un escenario que nos trae muy buenos recuerdos y a mí me parece fantástico. Muchas gracias. La pena que no esté activo como antaño, ¿no? Que eso, pues en fin, bueno, los tiempos cambian. Bueno, también está con nosotros Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Ya te hemos tenido antes, Diego, pero te hemos invitado a que también te quedes en el debate que no podías faltar en este debate de financiación. Buenos días, Diego. Buenos días, un placer estar aquí, como hemos dicho antes, y nada, ya no, la última vez te he dicho que hacía mucho tiempo que no venía, ahora solo hace escasos minutos, así que no lo puedo repetir, pero vamos, un placer estar aquí. Bueno, también está con nosotros Bernat Martínez Escudero, que es director general de TQ Eurocredit. Buenos días, Bernat. Buenos días, Meli, gracias por la invitación y desde luego gracias por el marco, que es incomparable. Yo nunca había estado y es espectacular. Oye, pues os pega. Las fotos van a salir muy bien, os están escuchando, pero luego os moveré por redes para que también los oyentes os puedan ver. Y luego también está con nosotros en esta mesa, que no podía faltar el promotor en esta mesa. Así que tenemos con nosotros a Miguel Riesgo, que es vicepresidente de la promotora Nido Capital. Miguel, buenos días. Buenos días, Meli, qué bien hallados estamos aquí. Ya te echa de menos, de verdad, ¿eh? Sí, yo creo, yo a ti también, por supuesto. Pero vamos, pues eso, en este marco incomparable que podemos decir, ¿no? Todo un honor y un placer estar aquí. Bueno, pues si os parece, a mí me gusta un poco, pues antes de entrar en situación ya y de debate, a mí me gustaría que hiciéramos como una lluvia de ideas, ¿vale? Porque aquí tenemos la postura de la banca, tenemos la postura de financiación alternativa, tenemos la postura del promotor. Entonces, vamos a intentar entre todos, de forma breve, contar. Yo hacía una pregunta al principio, decíamos, oye, hay un boom de inversión, pero ¿es suficiente la financiación disponible para acompañar este boom de inversión? ¿Cuáles son los principales retos para asegurar, pues, un acceso adecuado a esta financiación en el sector? Entonces, si queréis, vamos a hacer una ronda brevemente para que cada uno me dé su opinión. Y si quieres, pues empezamos contigo, Daniel. Fenomenal. Bueno, como decía Meli, mi nombre es Daniel González y soy director de negocio inmobiliario en Banco Santander. Y contestando tu respuesta, ante la actividad que viene, la actividad inversora inmobiliaria, no solamente en la parte inmobiliaria residencial, sino para la venta, sino residencial para el alquiler. Luego hablaremos de otras nuevas soluciones habitacionales donde debatiremos temas muy interesantes. Sí que hay financiación. Las entidades financieras tradicionales, año a año, pues estamos demostrando que estando cerca de los clientes y sobre todo estando cerca de sus estrategias, somos capaces de dotarles de las necesidades financieras que ellos necesitan en momentos determinados.
La financiación alternativa, muy bien representada en esta mesa, y me gustaría llamar financiación complementaria, está haciendo una función muy interesante. En Estados Unidos ya sabemos que de cada $100 que se financian el ladrillo allí, el 50% son financiaciones alternativas a las entidades financieras locales y tradicionales americanas. Aquí en España lo que estamos viendo es que ellos están cubriendo un hueco claro y complementario donde las entidades financieras tradicionales no podemos estar por la regulación que tenemos, sobre todo resultante de la crisis del 2008. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que va a haber todos nuestros clientes y van a tener financiación para sus proyectos para el 26, que por cierto se presenta apasionante. Bueno, seguro que les dejas más tranquilo a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, Diego, ¿cuál sería tu opinión? A ver, yo coincido al 100% con Daniel. Creo que dentro de la problemática que hay en el sector inmobiliario en nuestro país, que yo creo que todos coincidiremos en que hay mucha demanda y poca oferta en general, dentro de esa problemática pues hay distintos problemillas, ¿no? O problemones. Y yo creo que la financiación o la inversión no es uno de ellos, sinceramente. Y esto dirías, oye, que tú te dedicas a financiar, no digas eso, ¿no? Pues precisamente yo creo que es la realidad, ¿no? Aquí, para el financiador o los que estamos financiando, tanto desde la banca como desde el lado de la financiación alternativa o complementaria, que me ha encantado eso, igual deberíamos dejar de llamar alternativa y hablar de complementaria, es encontrar producto bueno y viable, que es el mismo problema que tiene el que quiere comprarse una casa ahora mismo, ¿eh? O sea, al final hay poco producto, pocas promociones, los promotores. Seguro que del otro lado de la mesa ahora nos contarán lo mismo, ¿no? Es encontrar buenos suelos y poder conseguir licencias y poder poner las cosas en marcha para poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Al final hay poco proyecto y creo que la financiación o la inversión no es uno de los cuellos de botella. Dicho esto, es fundamental que siga creciendo, ¿no? La banca está ahí, la banca está acompañando magníficamente y dentro de sus reglas del juego, y nosotros pues estamos entrando desde la financiación alternativa para cubrir esos gaps que hay que cubrir para poder llevar a los proyectos a ser bancables o no, o llevarlos hasta su final en caso de que no sea necesaria la banca. Así que ahí yo creo que la financiación es más una de las soluciones y no uno de los problemas. Bernat, ¿cuál sería tu opinión? ¿Opinas como Diego de complementaria también? Va a ser un poco más díscola en este caso. Vamos a ver, en general, pienso igual que Daniel y que Diego en el contexto actual, pero si miramos el déficit de vivienda que hay respecto a la creación de hogares de los 3 últimos años, si miramos lo que va a haber de déficit este año y el año que viene, que nos pondremos casi en 1 millón de viviendas, ¿habría suficiente capital o habría suficiente financiación para invertir este desfase en un momento puntual bastante, digamos, estrecho de tiempo? Igual no. El tema es un tema que la financiación tradicional tiene el corsé que tiene un corsé regulatorio muy amplio desde el año 2008. La financiación tradicional puede entrar en las operaciones que les permite la regulación. Y la financiación alternativa, estamos creciendo mucho. Yo se lo decía antes a los compañeros, yo llegué en 2023 a Te Cubro Credit, el 24 doblamos el 23, este 25 estamos doblando el 24, con lo cual el crecimiento es muy grande. Pero si tuviéramos este sprint porque se liberara suelo, porque se tuviera que construir mucho más, ¿habría suficiente dinero para financiar? Pues si la banca no le cambia la regulación, va a ser complejo. Y además yo creo que tenemos un deber entre todos, o una tarea pendiente, y es que esta complementariedad vayamos mucho más allá. Yo creo que la complementariedad entre banca y financiación alternativa es clarísima, pero tenemos que dar una pedalada mucho más redonda y tenemos que acabar de pulir muchos aspectos, como estudiar operaciones desde el principio de forma conjunta, el tema de compartir minutas para que el cliente no tenga que pagar 2 veces a JD. Hay cosas que se pueden hacer y podemos mejorar para que en este caso, por ejemplo, Miguel, que lo tenemos aquí, tenga una financiación que sea mucho más a medida y sea mucho más eficiente. Miguel. Pues mira, Meli, menos mal que Bernat ha discrepado antes que yo, porque ya parecía que iba a ser el único díscolo nada más empezar el debate. Vamos a ver, yo creo que la financiación disponible a día de hoy para los promotores clara y rotundamente es insuficiente. Pienso que todos, promotores, entidades de crédito tradicionales, complementarias, alternativas, como queramos ver, tenemos casi ya una labor social dentro del país, porque se está poniendo en evidencia que la creación de hogares
hogares va muy por delante, el doble de lo que somos capaces de producir vivienda, y eso pues pone en evidencia que los promotores pues no somos capaces de dar respuesta a lo que nos está demandando el mercado. Es obvio que la financiación no es el único motivo, porque no lo es, pero yo sí que pienso que es uno de los principales cuellos de botella, pues, junto con otros factores como pueda ser la mano de obra y bueno, muchísimos factores que hay, escasez de suelo, que tampoco me voy a entretener aquí. Pero yo sí que pienso francamente que todavía tenemos que trabajar más y tenemos que trabajar de forma conjunta. Bueno, yo ya que hemos entrado al debate, que me encanta, a ver, yo básicamente mi reflexión era que creo que no hemos sido uno de los problemas, estamos siendo una de las soluciones. Estoy de acuerdo que si de repente de alguna forma tuviéramos una varita mágica y decimos, venga, vamos a poner, a partir de mañana vamos a construir en el 26 toda la vivienda que hace falta. Si tuviéramos esa varita mágica, y digo mágica porque eso es imposible de hacer, es verdad que tendríamos un problemón de cómo financiamos o cómo ayudamos desde la financiación alternativa a los promotores a poder llevar esos proyectos hasta una fase en la que la banca pueda entrar. No habría dinero suficiente en España ahora mismo, de un día para otro o de un mes para otro, para hacerlo. Pero como esa varita mágica no existe, creo que los cuellos de botella están mucho antes. Están en que haya suelos en los que se pueda construir. Está en que haya suficiente mano de obra y que los promotores puedan encontrarla para poder construir esa vivienda. Es decir, la financiación entra en una fase ya del juego en el que ya está gran parte de la partida jugada. Es decir, lo que viene antes es en realidad el problemón, que es suelo urbano para poder pedir una licencia y construir. Y ahí es donde hay que hacer la inversión, ¿no? Y es verdad que ahí hay un gap de inversión importantísimo, pero no necesariamente al sector promotor, sino a desarrollar suelo, ¿no? Y de financiación. Porque es muy complicado. Y aquí la financiación alternativa no podemos financiar el desarrollo de suelo por nuestro coste, y la financiación tradicional también lo tiene complicado. Daniel. Si me permitís, y bueno, y un poco por alusiones, soy del banco. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Si retomo mi contestación inicial, es que para el volumen que hay totalmente insuficiente de creación de vivienda, totalmente insuficiente, hay financiación. Como bien decía Diego, si de repente se ponen en carga las 345.000 viviendas que en la Comunidad de Madrid se quieren desarrollar en los próximos 10 años, no habría, pero ya buscaríamos alternativas. Se está trabajando mucho en colaboración público-privada. Hablemos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no por nada, sino es donde estamos, en la cual ya empiezan a haber acuerdos y convenios muy interesantes con el Instituto de Crédito Oficial a la hora de financiar obra para terminar viviendas que luego se dedican al alquiler asequible. Y ya se están poniendo medios y convenios muy interesantes, que lo que estamos deseando es analizar muchísimos más proyectos, pero es que no hay suelo. El gran reto que tenemos en esta mesa, que tenemos a un promotor o un empresario, tenemos financiación alternativa, financiación complementaria, Urbanitae, y una entidad financiera que tiene vocación inmobiliaria, es desarrollar las palancas necesarias para crear materia prima llamado suelo. Nosotros hablamos más con las administraciones que con nuestros clientes, porque los clientes tienen proyectos, pero tienen pocos proyectos. Y eso es lo que está generando ese cuello de botella. Luego hablaremos también un poco de la construcción, tema muy importante. Financiación, para lo que se va a poner en marcha en el 26, de sobra. Pero lo que tenemos que hacer es dar un paso más. Uh-huh. Miguel, ¿ese cuello de botella está ahí, en ese suelo? Bueno, por supuesto que en el suelo existe un cuello de botella importante. Fíjate que considero que no es tanto una falta de suelo, sino que todavía hay propietarios o grandes tenedores, que esas palabritas que están tan de moda ahora, de suelo, que quizá no han tenido en cuenta factores del mercado como el incremento de costes de construcción, que hacen que al final el valor residual del suelo pues sea el que tenga que ser. Por otra parte, yo como promotor, claro, aquí teniendo tres señores súper expertos en financiación en la mesa, pues da un poco cosa decir esto, pero la realidad es que como promotor, cuando uno va a comprar un suelo, lo primero que está pensando es, ¿yo esto cómo lo voy a financiar? O sea, muchas veces no es tanto el suelo rentable o no rentable, las viabilidades funcionan, un estático, un dinámico, sino después, vale,
todo esto está genial. Pero ahora, ¿quién es el Daniel, el Diego, el Bernat, que me va a escuchar, digamos, para la idea que yo tengo y cómo lo quiero desarrollar? Y no digo, por supuesto, que no lo hagan, pero es complejo. Esto es, mira, ahora es un tema que en estas mesas de financiación normalmente tendemos a fijarnos en exclusiva en la parte de deuda. Pero es verdad que los promotores, y precisamente en lo que acaba de comentar Miguel de la adquisición de suelo, la adquisición de suelo normalmente no se financia vía deuda, ¿no? Y si entra la deuda a financiar esa adquisición de suelo, tiende a hacerlo en un porcentaje relativamente pequeño porque tiene que cubrir su loan to value, ¿no? El valor que está aportando. Y aquí yo creo que, fíjate, hablando de la importancia de la financiación alternativa, donde sí que hay un gap o un espacio que no está cubierto, es en que haya más financiación alternativa en capital, en equity, que acompañe a esos promotores en esa fase más inicial de, oye, voy a meterme aquí, voy a enterrar, bien se ha dicho, este dinero en este suelo durante 4 años. Cierto. Hasta que entren todos los demás players y vayamos sacando, ¿no? Y ahí es verdad que esto, estoy arrimando la sardina a mi lado, ¿no? En Urbanitae somos una empresa cuya entidad inicial y cuyo ADN era inversor de capital o de equity con promotores. Y más de la mitad de nuestro negocio pasa por invertir con promotores en esa compra de suelo como socios, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya acudir a la banca y muy habitualmente al Santander para poder financiar esas promociones, ¿no? O sea, que eso es fundamental y es verdad que ahí quizás es más complicado, ¿no? Encontrar ese socio capitalista que aporte capital para invertir. De todas maneras, Diego, está bien que lo digas porque nosotros también somos un grupo bastante mixto y tenemos una rama promotora muy importante, con lo cual nos viene muy bien, sobre todo porque muchas veces en el comité de riesgos, y si ves las operaciones solamente desde el punto de vista financiero, tienes una visión y un rigor por la experiencia y por los años pasados, por haber pasado una crisis muy importante, que está muy bien, pero tener el contrapunto de la posibilidad del análisis desde un punto de vista empresarial te da la posibilidad de aportar un valor al cliente mucho más importante. Y muchas veces nos llegan proyectos para financiar por deuda, que están muy bien, son grandes proyectos, pero van muy cojos de equity. Y un proyecto que va corto de equity, sus posibilidades de desestabilización son muy altas. Con lo cual, a veces, con promotores con los cuales trabajamos en deuda de forma recurrente y tenemos buena relación, sí que entramos de una forma mixta, tanto en equity como en deuda. De hecho, nuestra rama promotora en los próximos 2 años creo que tenemos proyectos en curso por 390 millones de euros de precio de venta, o sea, con lo cual estamos creciendo también mucho en la rama promotora, con lo cual tener este doble encaje sí que es cierto que nos da esa posibilidad de aportar valor a proyectos que sin una aportación mayor de equity podrían caerse en un momento dado. Daniel. Hablando de equity, lo que sí que nosotros percibimos desde hace tiempo, aprendiendo mucho de lo que está ocurriendo con lo que comentaba Diego, ¿no? En Urbanitae hace muchas cosas. O sea, a lo mejor lo puedes ver una parte del equity o como un crowdfunding o crowdlending. Nosotros estamos aprendiendo mucho de lo que nos estáis enseñando. Entonces empezamos nosotros en el Banco Santander a tener una posición internacional. Vemos que nuestro país tiene unos indicadores muy buenos para la entrada de inversión. Faltan proyectos y faltan muchos empresarios inmobiliarios, ¿no? Es decir, o sea, el que tiene una profesionalidad increíble y los proyectos que analizamos son alucinantes y nos permiten tomar decisiones cada vez más hacia atrás. Llega un momento que hacia atrás ya no podemos entrar, pero sí que empezamos a hablar desde hacía tiempo con Diego, con Bernat. Vamos a hablar de, oye, ¿qué te gusta? ¿Te gusta este proyecto? ¿Crees en él? Y nosotros creemos en el promotor, entras tú y como me cago en una frase que ha dicho Diego, cuando sea bancable, que no sé muy bien lo que es, o sea, ahí entramos nosotros, ¿no? Cuando sea bancable, entramos nosotros. Esa colaboración está llegando al equity. O sea, nosotros tenemos a nivel internacional muchísimas demandas de inversión de equity en España en activos de living. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar el producto. Justamente. Bueno, yo por la parte empresaria promotora que represento en la mesa, claro, lo que comentabais está muy bien de cara a poder, digamos, entrar en esa fase más temprana en las compras de suelo vía la
alternativa del equity, lo que ocurre es que, bajo mi visión empresarial, hay una línea muy, muy fina entre ser promotor y, al final, con un exceso de equity, convertirte en un mero gestor de proyecto. Entonces, claro, yo no soy gestor de proyecto, ¿vale? Lo podemos hacer, por supuesto que sí. Pueden ser vías imaginativas que en momentos puntuales, en promociones puntuales, se pueden estudiar, pero el que tiene un ADN promotor lo que quiere es desarrollar. Comentaba ahora Daniel, ¿no? Faltan muchos promotores en este país, yo lo comparto. Y sinceramente los promotores que estamos también queremos crecer, queremos poner más producto en el mercado, pero muchas veces pues sí que tenemos un poco ese estigma de la crisis anterior, todos, de bueno, esto puede dar vértigo, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué no puede pasar? Afortunadamente creo que estamos en un momento del mercado impresionante y no vislumbro absolutamente ningún factor que me haga pensar que en los próximos 3-4 años pueda pasar algo, ni siquiera parecido, pero es cierto que bueno, tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista promotor que queremos ser promotores, no gestores. Es que en términos macroeconómicos estamos justo en las antípodas de 2005, 2006, 2007, donde se construían 3 veces más viviendas respecto a la creación de hogares. Era una burbuja clarísima. Ahora tenemos una crisis de oferta y ese es el gran problema. Y las compraventas, que se hacen con fondos propios. O sea, los datos son demoledores. De todas maneras, respecto al tema de... Yo te entiendo perfectamente en el tema de apalancar una parte de la financiación de ese suelo. Más que nada porque eso te da la posibilidad de realizar más de un proyecto al mismo tiempo. Te da esa escalabilidad y necesitamos rapidez. O sea, faltan muchísimas viviendas y financiar una parte del suelo. Nosotros hace 3 años, cuando yo entré en la compañía, no lo hacíamos y ahora ya lo hacemos de una forma natural para proyectos viables en los cuales hacemos el primer puente, después hablamos con la banca para ver si va a entrar en ello o hacemos nosotros el primer tramo de financiación, pero apalancar un 30 o un 40% me parece más que razonable cuando hay una necesidad muy importante de construcción de vivienda. Sí, por supuesto. Sí, y por último también, por añadir sobre esto, y te entiendo perfectamente, Miguel, es verdad que la figura del promotor en España, sobre todo las grandes promotoras, están yendo hacia un modelo más de gestoras de promoción que de promotoras clásicas. ¿Lo vamos a dejar ahí? Sí. Lo vas a dejar ahí, no sigas, porque los oyentes se tienen que quedar ahí quietos para decirles lo que le vamos a decir. Venga, volvemos en un minuto. Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la financiación en el sector inmobiliario, un debate súper interesante. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros, además en la Bolsa de Madrid. Está con nosotros Daniel González Esteban, que es director de negocio promotor territorial en Madrid del Banco Santander. Está también Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, Bernat Martínez Escudero, director general de TQ Eurocredit, y Miguel Priesgo, vicepresidente de la promotora Nido Capital. Nos habíamos quedado contigo, Diego, porque nos habéis si vas a hablar del promotor, pero te hemos ahí frenado. No, básicamente por tomar un poco lo que comentaba Miguel, que tiene todo el sentido, ¿no? El promotor al final no quiere ceder el equity, que es donde está el activo, ¿no? Y no quiere pasar a ser un mero gestor de una promoción. Yo lo que quería comentar es que hay fórmulas híbridas, ¿no? Por ejemplo, un equity preferente protege al que está aportando ese equity, pero no le capa al promotor en lo que puede llegar a ganar, ¿no? Entonces se marca una protección por abajo, pero a partir de cierta rentabilidad, que es lo que va a buscar el promotor, que vaya muy bien el proyecto, esa ganancia se la queda al promotor, ¿no? Y esa fórmula yo creo que funciona muy bien en muchos de los proyectos que desde Urbanitae, por ejemplo, lo hacemos cada vez más a menudo, y luego fuera de línea ya me ha dicho Miguel que ellos también están viendo este tipo de operaciones cada vez más, así que claramente hay fórmulas que no son todo o nada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en esas fórmulas mixtas? Es que pero esto es tan sencillo como ponerse a pensar que es gratis y buscar fórmulas de financiación que sean eficientes para el promotor. Nosotros cuando entramos en equity, a veces entramos en un equity desde un punto de vista, digamos, más financiero, en otros entramos directamente para gestionar también el proyecto conjuntamente. Es cuestión de hacer el proyecto a medida, es cuestión de buscar fórmulas que aporten valor al promotor y al proyecto. Tan sencillo como eso. Hombre, yo creo que para nosotros, por lo menos ahora en el momento estratégico en el que estamos, el prefer equity es lo mollar, vamos, o sea, es para mí la gran medida o el gran descubrimiento. es mucho más flexible, es mucho más...
Es mucho menos invasivo. No, y tanto para el inversor como para el promotor. Totalmente. Sí. Bueno, antes, al principio, en la introducción hablábamos de pues que hay un impulso por el living, ¿no? Y Daniel, tú lo has comentado, ¿no? Ahora mismo, pues claro, hay que financiar nuevas fórmulas como dentro del living, pero claro, ¿cómo está respondiendo un poco la banca al mercado del living? Y también, pues la financiación alternativa, complementaria, que ya hemos acuñado ese término. Daniel. Sí, la palabra living es muy extensa, ¿no? Muchas personas suelen asociarla con una frase que a mí no me gusta nada, que son las soluciones habitacionales. Cuando tenemos que hablar de dar una solución a alguien para que viva, bueno, me gusta más escuchar a los clientes. Los clientes, y sobre todo hay muchos clientes que vienen de fuera. Nosotros, como comentaba antes, Banco Santander, con nuestra posición internacional, escuchamos muchísimo al capital fuera, ¿no? Que ya ha hecho otras cosas parecidas en otros países y ha funcionado bien. Y eso, hay unas sinergias en el Banco Santander alucinantes para conocer esos proyectos. Por ejemplo, hablemos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está recibiendo 10.000 personas que vienen a trabajar al mes. ¿Dónde viven? Talento, inmigración, estudiantes. Bueno, pues una solución para el living es la residencia de estudiantes. Tenemos un marco de financiación en Banco Santander. Cuando entendemos un negocio, lo que intentamos es entender el track record de ese negocio. En qué país ha funcionado bien y por qué ha funcionado bien. Empezamos a entender lo que era el flex living, dentro que es un asset class que llamamos, que es decir, una tipología de activo totalmente distinta, pero es que empezamos a ver que en el flex living las familias viven. Entonces a entender por qué viven allí, en qué lugares creen que pueden vivir, y la Comunidad de Madrid nos está recibiendo 120.000 personas al año de forma recurrente. Empezamos a entender que podrían funcionar. Entonces nos sentamos dentro del banco y empezamos a diseñar un marco de financiación para Flex Living, por ejemplo, que sea una guía para seguir escuchando a los clientes y adaptarnos a una financiación novedosa para nuestro país. Y estamos financiando Flex Living. Estamos dentro del living, podemos entender también algo importantísimo, que es esa colaboración público-privada que existe en la Comunidad de Madrid, con leyes que se están sacando, como una ley muy interesante, que es la ley 3/24, que te permite, sobre suelos de uso terciario, en ubicaciones donde no hace falta hacer más oficinas, no hace falta. Entonces, hay un Real Decreto que te permite desarrollar una licencia municipal de obra para edificar vivienda, y una vez terminada la vivienda, se dedica a un alquiler asequible un 20 o un 30% por debajo del mercado libre. Ahí estamos, ¿no? El living es muy amplio y en Banco Santander siempre establecemos un marco de financiación para cada alternativa. Uh-huh. ¿Y cómo se está financiando el living con financiación complementaria o alternativa? ¿Está entrando ahí? Bueno, sí, nosotros sí que estamos entrando. Al final es un tema, como decía Daniel. Se están produciendo cambios sociales, se está moviendo la población hacia otros países. La Comunidad de Madrid, 120.000, a nivel estatal, pues unos 350.000, 400.000 cada año. Y también estas formas de living, o sea, no son la solución a un problema muy complejo, pero sí que es cierto que hay una parte de la población que quiere flexibilidad, que quiere comunidad y que quiere servicios. Y esto en los proyectos de living se cumple. O sea, si piensas en una persona extranjera que viene a hacer un proyecto empresarial o laboral a España, 12, 15, 18 meses, 9 meses, es mucho más sencillo irse a un co-living. Nosotros sí que hemos financiado varios co-living. Hay un problema muy grave en financiación, sobre todo en el tema de senior living, que es un tema más complejo, que aquí la financiación tradicional, hasta que no haya un track record claro, va a ser complicado. Yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo enfocado a sector no residente en zona de costa, puede tener mucho sentido, pero sí que es cierto que aquí falta un track record muy importante, y aquí la financiación alternativa tiene que dar el primer paso, analizando muy bien los proyectos, analizando muy bien los sponsors. Son proyectos que tienen que tener una aportación de equity más importante, porque empezamos un nuevo modelo se empieza un nuevo modelo de negocio en España,
y este va a ser más complicado de financiar, sobre todo al principio, y además esta financiación tenemos que acertarla muy bien para que haya un track record lo suficientemente bueno y con unas cifras contundentes para que la financiación tradicional pueda acabar entrando, porque sin track record la financiación tradicional en España no va a entrar. Yo vengo después de 24 años de banca y conozco perfectamente las políticas marco, conozco perfectamente las políticas de riesgos, y sin track record la banca no entra, con lo cual sí que tenemos aquí un campo muy importante para financiar. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que muchas veces pensamos que nuestro producto, o sea, que la sociedad se tiene que adaptar a nuestro producto, y este producto es un producto que se está adaptando a una parte de la sociedad, y es muy importante que el producto se adapte a las necesidades de la sociedad. Diego. A ver, desde un punto de financiación, en Urbanitae somos algo atípicos porque tenemos dos capas de decisión, ¿vale? La primera capa de decisión, la más obvia, es que nosotros, desde nuestro comité de inversión, que está formado además por gente externa a Urbanitae, por ortodoxia, aceptemos un proyecto. Y para aceptar un proyecto hay que entender los riesgos. Entonces, el promover vivienda nueva es algo que es promoción, es decir, tú analizas el sector, piensas si se va a poder vender ese piso a ese precio, analizas al promotor, piensas si ese promotor va a poder llevar a cabo ese proyecto, y si el riesgo y la rentabilidad tienen sentido, entras. En living es distinto, no estás analizando solo la parte inmobiliaria de construir un edificio, los costes, etcétera, sino que estás haciendo un análisis empresarial. No es un análisis inmobiliario. De hecho, sinceramente, es financiación a una empresa, a un modelo de negocio que tienes que entender. Tienes que entender por cuánto se van a poder alquilar esas habitaciones, cómo funcionan. Esto pasa lo mismo con hoteles, pasa lo mismo con residencias de estudiantes. Hay que entender el negocio que hay detrás, porque va más allá de construir una cosa y vendérsela a alguien que vaya a vivir allí, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de riesgo, uno tiene que entender muy bien ese modelo de negocio y tiene que entender muy bien cómo vas a salir de esa inversión, porque el comprador final de algo de living o de un hotel o de un centro comercial normalmente no es una persona que se compra una habitación en un sitio de living, es un inversor que entra en este tipo de activos y se queda el activo entero como patrimonio, como patrimonial, ¿no? Para generar ingresos. Entonces también la salida hay que analizarla muy bien, ¿no? Y luego la segunda capa, que a mí me parece la más interesante, no tanto cómo decidimos nosotros, sino qué decide el inversor. Y digo que Urbanitae es algo atípico porque nosotros en gran parte de nuestro negocio tenemos que sacar el proyecto y que entren inversores a invertir en ese proyecto, ¿no? Que les parezca atractivo. Y aquí lo que sí os puedo decir desde el scope nuestro, que tenemos muchos cientos de miles de usuarios, es que el living atrae a los inversores y los inversores entran en tromba a invertir en ello. Es decir, si pudiéramos utilizar el caso de uso de Urbanitae como un barómetro para entender si la gente piensa que el living tiene sentido en el mercado, mi respuesta sería un rotundo sí. La gente ve un proyecto de living y dice, yo quiero invertir ahí y me creo que el proyecto va a salir bien. Uh-huh. Mira, una de las cosas que habéis puesto encima de la mesa que me parece interesante es que aunque tuviéramos todo el suelo del mundo, aunque tuviéramos toda la financiación del mundo, con esa varita mágica que decíais, pues es que de todas formas no tenemos industria para construir todo eso, aunque tuviéramos todo el suelo y toda la financiación, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que ha quedado claro en este debate. Entonces, claro, tenemos que construir de forma ágil y rápida, y entonces ahí nos vamos a la construcción industrializada, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede financiar la construcción industrializada, si eso es lo que tenemos que ir, porque también tenemos su problemática en la construcción industrializada, y me gustaría ver vuestras distintas opiniones, pues desde el punto de vista del promotor, por ejemplo, Miguel. Bueno, en primer lugar, a la hora de financiar un proyecto de construcción industrializada, a día de hoy todavía hay amplias dificultades. Tenemos que partir, bueno, esto lo estoy diciendo aquí con Tecu al lado y me está mirando Bernat diciendo, yo tengo un montón de soluciones, pero y le doy toda la razón. Por supuesto que las hay, Bernat. Lo que ocurre es que yo creo que todavía estamos en este país muy verdes con respecto, primero, al final las entidades de crédito están totalmente encorsetadas porque tienen que atenerse a una ley hipotecaria que lo que viene a decir, para explicarnos rápidamente, es que mientras esa parte constructiva, porque puede ser una parte o puede ser un módulo total, no está, de algún modo, no es un bien raíz, no es un patrimonio inmobiliario, no es algo que está anclado al terreno, no es hipotecable.
Entonces, claro, es ahí donde está el quid de la cuestión, ahí donde se genera el debate de si yo estoy produciendo simplemente un baño industrializado en una fábrica que va a ir a X viviendas, pues eso aún no es financiable porque, claro, yo estoy financiando con un préstamo hipotecario promotor. Evidentemente un banco con buen criterio dice, mire, yo no puedo hacer desembolsos para financiar esto. Pero yo sí que pienso que puede haber muchas soluciones intermedias imaginativas. Al fin y al cabo, creo que igual que se está haciendo un project monitoring para considerar los avances de la obra a efectos de disposiciones de los créditos hipotecarios, también se podría valorar de algún modo, no sé si llamarlo un puente, una póliza, lo que quiera que fuera, como instrumento de financiero, que estos señores explicarán mejor que yo, que pueda determinar que existe una trazabilidad desde la fábrica hasta el residencial que vaya a ser finalmente instalado y que ese producto es inherente, o sea, pertenece justamente a esa promoción, se ha fabricado, pues bueno, en alguna ocasión en las promociones se dan pues un acopio de materiales, ¿no? Bueno, en este momento del mercado, pues muchos proveedores pues piden provisiones para hacer acopios por volúmenes de pedidos. Es algo normal. Esto puede tratarse como un mecanismo similar, pienso yo. Por alusiones, venga, Daniel, la banca. Muy bien, bueno, como dice Miguel, vamos a ver, nosotros en la banca hipotecaria, la banca inmobiliaria, nos regimos por normativas antiguas. Una de ellas es la Orden ECO 805/2003. Cuando me conozco el nombre entero de una ley es muy bueno. Una normativa que ya está trabajando, se está trabajando para tocarla desde el punto de vista de que la banca, como bien decía Miguel, nosotros disponemos de nuestros préstamos cuando está el ladrillo puesto, pero no cuando está viajando. Y cuando se está produciendo en la fábrica. Ahí sí que es cierto que hablamos ya en términos de prenda con desplazamiento, prenda sin desplazamiento, tomar seguros del transporte por si pasa algo en el transporte. La banca tradicional está en esa línea, pero ¿qué ocurre? Ahí en la industrialización, que es parte de la solución, pero con el tema de la construcción podías tener una jornada de una semana entera para buscar las soluciones. Lo que ocurre es que hay un proveedor. El proveedor quiere garantías de cobro. Entonces la banca ahí no puede entrar, pues son líneas de descuentos sin garantías en las cuales los bancos no podemos entrar. Ahí sí que creo, y aquí hay empresas end-to-end que entran desde el origen de las cosas y pueden irse hacia atrás, integrarse hacia atrás, que sí que es cierto que con ese conocimiento y esa expertise, la financiación alternativa ahí sí que tiene un hueco. Ahí para garantizar al proveedor ese acopio de materiales en la fábrica y ponerlo en fábrica, ahí sí que yo creo que la financiación alternativa tiene una oportunidad. Y yo creo que la financiación tradicional tenéis mucho hueco en la financiación, sobre todo del working capital del industrial, porque al final se trata de una industria y aquí entrar en líneas de circulante y dar la posibilidad de hacer crecer esta industria es básico, y esto sí que es una función, digamos, más de la banca tradicional de toda la vida. Respecto a lo que sería la financiación de las promociones con construcción industrializada, que vosotros habéis nosotros estamos haciendo de forma habitual. La normativa ECO es de 2003, pero el problema grave lo tienes en el Código Civil, que es de 1889. Es todavía más antiguo y que viene del derecho romano. ¿Y habéis nacido tú ahí ya? No, aún no. Y que viene del derecho romano, y dudo mucho que los romanos en su día pensaran en construir las viviendas en una industria. Al final, esto es el pez que se muerde la cola. El Código Civil dice que se puede hipotecar un inmueble, y un inmueble es una construcción anclada al suelo. Si hacemos una construcción industrializada con hormigón 3D y con cocinas y baños integrados, pues el 80% de la construcción se realiza en industria. Claro, el problema no es quién va a pagar cada parte. Todo el mundo tiene claro qué va a pagar. ¿Vale? El constructor pagará sus materiales, pagará sus obreros, el promotor pagará el coste de esa construcción. Perfecto. El problema es ¿cuándo? ¿Quién adelanta el equity? Ese es el problema. Y el problema es muy grave, porque si este equity lo pone banco, ¿y qué garantías? No, claro. Pero esto ahora te lo digo. Pero si el problema es que el industrial pone ese equity necesario o financia esa parte, va a poder escalar hasta el límite de su working capital, propio o ajeno.
punto, no hay más. Con lo cual la posibilidad de escalabilidad de la industria se reduce mucho. Si lo pone el promotor, primero su TIR se le va a ir al suelo, y segundo, no va a poder realizar igual otros proyectos al mismo tiempo. Con lo cual, nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Y para esto sí que pensamos mucho en cómo hacerlo. Primero siempre hacemos una reunión a cuatro partes, entre el constructor, entre el promotor, una tasadora de primer nivel con la cual estábamos haciendo un piloto, y nosotros. Y entonces lo que hacemos es garantizar o que todo el mundo nos dé su posicionamiento para garantizar que los flujos de caja de cada parte, digamos, sean cómodos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues eso, ese doble project monitoring. Uno en el solar, el tradicional, y otro en industria. Y además el que se hace en industria se hace con etiquetas inteligentes, blockchain, que nos da la trazabilidad total de esa pieza. Pero sí que es cierto que hay una garantía, o sí que es cierto que hay un riesgo, que es un riesgo diferente a una construcción, digamos, tradicional. Y es qué pasa si el constructor, en el momento de construcción, tiene un problema de solvencia. ¿Vale? Con lo cual nosotros analizamos muy bien al constructor, la solvencia del constructor, tanto técnica como financiera, pero además hacemos una cosa: cada vez que nosotros certificamos y pagamos ese avance en industria, lo que hacemos es, por contrato, entre todas las partes, es que ese constructor pase esas piezas que ha construido de existencias a depósito de cliente. Esas piezas ya son del promotor, con lo cual en caso de contingencia de ese industrial, el promotor sí que podría hacer esas piezas porque es un depósito que tiene en la compañía. No es una solución, porque tiene que haber un cambio normativo, no es una solución global, pero sí que es cierto que estamos haciendo que los flujos de caja entre promotor y constructor sean mucho más llevaderos. Diego, soluciones. Yo os iba a hacer una pregunta, porque yo de esto es verdad que quizás soy el que menos soluciones puedo aportaros, pero desde Urbanita es verdad que esto lo hemos analizado, pero nuestra percepción es la complejidad del análisis de este tipo de proyectos, como bien ha explicado Bernat, es significativa. Y desde nuestro equipo estratégico decimos, ¿hay suficiente volumen para que a mí me compense meter a alguien especialista en esto y tirar del hilo de esto? Entonces esto vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola. No hay suficiente volumen, con lo cual a mí no me interesa del todo desarrollar esto, y si no lo desarrollamos no va a haber suficiente volumen. Efectivamente, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, yo creo que no hay el suficiente volumen porque no hay una herramienta que haga pensar al promotor, al constructor de, mira, yo voy 100% a hacer un proyecto industrializado, o en parte porque sé que tengo, pues no las garantías, ¿no? Pero sé que hay certezas en el mercado de que yo esto lo puedo financiar y que toda la cadena de producción va a estar cómodamente trabajando con la forma de pago que puedo ofrecer. Entonces, muchas veces desde el punto de vista promotor dices, no me lo planteo porque es que ya lo veo inviable. De todas maneras, vosotros, Miguel, sí que habéis creado vuestra industria de construcción industrializada, y hay otros grandes jugadores del mercado, como Avintia, que también ha creado su constructora industrializada. Es que al final el problema de la mano de obra es muy grave, con lo cual o hacemos cosas diferentes, o haciendo lo mismo que siempre, no van a cambiar las cosas. Fíjate que el hecho de hacer una promoción con todo o parte de industrialización requiere una planificación súper exhaustiva, y la planificación no viene tanto por la propia ejecución y desarrollo de la obra, sino por la planificación económica, o sea, por cash flow. Es un tema, de decir, ¿cómo voy a llevar módulos, partes, de tal forma que en base a esa ley hipotecaria que hemos comentado, esto sea financiable y que haya el flujo suficiente de caja para que el fabricante pueda seguir a su vez haciendo sus pedidos, etcétera, ¿no? El foco del problema yo creo que está bien diagnosticado. También hay, como sabéis, bueno, se ha puesto en marcha un PERTE, un PERTE en la industrialización, que bueno, podría ser, una vez que aterrice, ayudar, aparte de la solución, que a los que estamos en esta mesa nos dé a los bancos tradicionales las garantías suficientes para poder entrar en la fase del proveedor, ¿vale? Pero bueno, se están poniendo medios. Nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría, igual que hemos hecho una ronda al principio de lluvia de ideas, para que el oyente que nos esté escuchando tenga claro algunas claves de cómo se está moviendo ahora mismo la financiación en el sector. Claves, tendencias, en dónde tienen que poner el foco, ¿sabes? Cada uno desde vuestro ámbito, me gustaría que pudierais dar esas claves. Y pues empezamos contigo, Diego. A ver, déjame un segundo que lo piense. Las claves. Es difícil, sí. Desde el lado de Urbanitae, por decir algo distinto y que es muy, muy específico de Urbanitae,
Yo diría que hay una clave que es desde hace no muchos años, y no solo gracias a Urbanitae, sino a otras plataformas que también están en ello, el pequeño y mediano inversor pueden ser parte de la solución a la hora de financiar la promoción inmobiliaria en nuestro país, y además no hacerlo por amor al arte, sino también por hacerlo por sacar una rentabilidad. Es decir, históricamente la financiación complementaria o alternativa de la que hemos hablado hoy estaba en manos única y exclusivamente de family offices, de fondos de inversión grandes, etcétera. Hoy por hoy hay una solución que es la financiación participativa, que permite que el pequeño y mediano inversor no solo ayuden al sector financiando obras nuevas, sino que también saquen una rentabilidad muy buena. Bernat, conclusión. Conclusión. Estamos en un momento con un mercado con problemas muy complejos, donde las soluciones tienen que ser soluciones de atacar diferentes puntos. Yo creo que la financiación alternativa y la financiación tradicional estemos más coordinados y trabajemos más en conjunto es muy importante. Yo creo que es tiempo de pensar en hacer cosas de forma diferente. Daniel hablaba del PERTE. Es la primera vez en la historia que un gobierno en este país da un PERTE para el mundo de la construcción, que siempre ha estado, y de la promoción, que siempre ha estado mal visto. Es que el problema que tenemos es un problema muy grave. Con lo cual, a las administraciones les alentaría a que todo el tema de desarrollo de suelos se agilizara lo más posible, porque es uno de los nudos gordianos clarísimos. Buscaría cambios legislativos claros para el tema de poder financiar de una forma eficiente la construcción industrializada, que es parte de la solución sí o sí, y esta escalabilidad se la vamos a dar entre todos. Y también le diría a las administraciones que aporten bien mediante préstamos blandos o bien incluso mediante subvenciones a fondo perdido dinero para poder financiar vivienda asequible, que es un auténtico drama y se necesita muchísimo. Miguel. Conclusión del debate, pues bueno, yo he sacado muchas conclusiones, pero por filtrar rápidamente, de cara a los promotores que nos estén escuchando y que estén buscando financiación, les deseo encarecidamente mucha suerte. No, ya un poquito hablando en serio, creo que al final el promotor tiene que tener unos aspectos súper claros, que son la localización, la tipología del proyecto, el timing que tiene por delante en la gestión y la obtención de la licencia, y obviamente ya no tanto el mercado, pero también siempre lo tiene que tener en cuenta. Y ya llevándolo a un marco un poquito más financiero, pues como conclusión, yo veo que aquí hay tres caballerazos del mundo financiero en este país, y yo sí que les invito a que dentro de sus compañías pues sigan proponiendo, mejor dicho, soluciones imaginativas, porque creo que estamos en un buen camino y que se pueden hacer muchas cosas y que están inventadas además. Uh-huh. Daniel. Bien, conclusiones. Tenemos una responsabilidad, los cuatro que estamos aquí, muy importante, ¿vale? Tenemos una responsabilidad que es cada uno dentro de nuestras casas, dentro de nuestros comités, tenemos que trasladar una problemática importante y vital, que es la problemática de acceso a la vivienda de la gente joven en toda España, ¿no? Entonces, yo abogo mucho, la financiación alternativa y complementaria con la financiación tradicional va a convivir, y cada vez mejor. Y va a haber trabajo para todos y la coordinación va a ser mayor. Y eso lo estamos viendo ya poco a poco. Y eso va a ser así, con lo cual los empresarios inmobiliarios vais a tener alternativas, tanto de recursos propios llamado equity, como alternativas financieras muy interesantes, que os va a crear palancas, vais a poder crecer. O sea, decir, para poder crecer apoyándose en todo lo que todo en este debate hemos estado hablando. Yo también abogo un poco por la colaboración público-privada, me parece fundamental, ¿vale? Y aquí trasladar un mensaje de que colaborando las administraciones públicas con los empresarios, a través de las asociaciones, con las entidades financieras inmobiliarias y con empresas como Urbanitae, que ya tiene un track record, y TQCredit, que lo va teniendo importante para facilitar la puesta de materia prima llamada suelo en el mercado. Y eso va a generar pues un mejor desarrollo de vivienda y resolver un problema de acceso a la vivienda automáticamente, ¿no? Tanto para la venta como para la vivienda. ¿Vamos a convivir bien? Sí. Bueno, pues os tengo que despedir porque ya no me queda más tiempo. Muchísimas gracias, Daniel del Santander. Muchísimas gracias, un placer.
también a Diego Bestar de Urbanitae. Gracias, Diego, por estar aquí. Muchísimas gracias, Bernat Martínez de TQ Eurocredit, un placer. Y muchísimas gracias, Miguel Riesgo de la promotora Nido Capital, un placer. Muchísimas gracias.